Hola a todos jóvenes. El de hoy nos encontramos en la ciudad de Querétaro, la soleada Querétaro. Estamos con el arquitecto Emanuel Durán de DNA 8. Arquitecto, muy buen día. Buenos días. Encantado de estar por acá. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos en dónde estamos un poco. Estamos en el fraccionamiento Lago de Juriquilla. Se encuentra dentro de Cumbres del Lago, en la zona de Juriquilla, aquí en Querétaro. Excelente. Están grandes los terrenos, ¿verdad? Sí, aproximadamente el promedio es de 250 metros por cada lote. Van variando según la posición. Por ejemplo, como está en curva, tiene un frente más amplio que los normales, que andan en 12 metros de frente. Y al final tiene como 14, cerca de 15, y al final se reduce a entre 11 y 12 metros. Ok. Sí, el frente se ve muy generoso. ¿Y qué restricciones tiene el fraccionamiento? Al frente tenemos 3 metros, laterales 1 metro y posteriores 2 metros de construcción. Aparte, en el caso que tengamos tercer nivel, debemos tener una restricción de 2 metros más para atrás de la fachada del nivel intermedio. Muy bien. Excelente. Sí. ¿Qué materiales estamos viendo aquí en la fachada? Cuéntanos. Pues casi todo es natural, ¿no? Tenemos el gris, que es un huichapan. Tenemos cantera arqueológica, que la tenemos aquí en 2 formatos, que es la natural, en laja, y arriba en un formato de 10 por largos libres. El piso es Interceramic, es una loseta 40-60. La puerta es de chapa de parota. Y pues manejamos ahí estructuralmente unas vigas de acero. Muy bien. ¿Qué tipo de estructura tiene la losa? La losa es de vigueta y bovedilla. Ok. Pero la bovedilla es de poliestireno. Ok. Todo el cálculo se realizó bajo ese esquema. Traemos estructuralmente, los claros son de 270 y en el último es de 260 por las restricciones de altura que tenemos, que son de 10.50 metros. Ah, la altura total del fraccionamiento de la casa. La construcción. Ah, entonces 270 de entrepisos. Estructuralmente, porque ya con los plafones bajaron entre 15 y 20 centímetros. Ah, ok. Por la vigueta y bovedilla ocultaron las Exactamente. viguetas. No quisimos pelearnos con la bovedilla de poliestireno, como siempre llega a haber fisuras y demás. Y aparte ya habíamos platicado con el cliente, quería un diseño de plafones con un proyecto que ya le habíamos mostrado que hicimos. Le gustó y entonces fue lo más viable meter todo el plafón en tabla roca. Excelente. Bueno, pues vamos a entrar. Vamos. Está interesante. Me gusta que la cochera queda casi techada por completo, ¿verdad? Por la misma restricción. Ajá, por la curva que traemos, o sea, la cochera sí puede llegar al límite. Ok. Pero como traemos una curva, realmente nuestro límite es esta. Entonces aquí claro, esa punta sí está tocando el límite. está tocando el límite. Ajá. Aquí sí, a lo mejor son 5 centímetros los que tenemos ya contra el límite. Entonces por eso es de que trae, o sea, se ve como que salida acá, pero es por la misma curva que traemos del terreno. Ok. El terreno era plano. Sí, la topografía es como todos estos. Ok. Entonces tú lo elevas un poquito, ¿verdad? Sí, subimos. Ajá. El cliente quería que no quedara tan abajo, entonces subimos 75 centímetros, no, 60 centímetros del nivel 0 que tomamos en cuenta donde está el nicho. Ya, son esos 5 Sí, escalones. exactamente, 4 son las escalones. 4. Entonces ahí tenemos los 60 centímetros superiores para poder elevar la casa y también tener nuestro juego de desniveles dentro de. Ah, muy bien, vamos a conocerla. La madera aquí que tenemos aquí abajo, ¿es madera o es aluminio? ¿Es WPC? PVC. PVC. Ah, muy bien. Sí, aquí por tema de economía ya también. Aquí había mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento, pues se limpia súper fácil, o sea, y no requiere más. No le tienes que estar aplicando sus ceras, sus protecciones, sí, claro. Originalmente no teníamos cubierta en el proyecto, iba a ser descubierto, el cliente preguntó que por el sol, digo, pues realmente nunca, el sol no está de frente porque tenemos una fachada norte, entonces no creo que haya problema por cuestión de soleamiento. Sin embargo, por cuestiones de lluvia fue que dijo, ¿sabes qué? Sí, pónmela y pues ya
Originalmente le íbamos a hacer de viguete bovedilla también. Le habíamos hecho la propuesta de las vigas de acero, no le parecía hasta que ya empezó a ver por acá algunas y dijo, sí, hazla con viga de acero y ya se realizaron así. Quedó bien. Pero está quedó bien. colada con viguete bovedilla, de todos modos. O sea, sí está colada. Sí, está colada. Y es un poco más económico el costo del metro cuadrado de esta cubierta a los entrepisos. Sí, eso es más económica porque aparte es más ligera, es de 20 centímetros ya colada y pues realmente no se le... Lo caro prácticamente fue la viga de acero. Ahí es, sí. O sea, ya al meter todo el perímetro de la viga, pues prácticamente fue lo caro, pero... Pero la viga es estructural. Sí, sí es estructural, Ajá. pues completamente carga todo el peso, ¿no? O sea, Claro. tenemos un apoyo allá y tenemos otro apoyo acá. O sea, esa columna y acá. Y está anclada a la trave que traemos ahí. Tenemos unas placas hogadas en las traves a donde se reciben las vigas. Ok. Ujú. Y aquí manejamos este plafón de PVC y hay un plafón de Duroc. Ahí. De Duroc. Ok. Es mixto. Ujú. Muy bien. Ahora sí. Prepárense, jóvenes, porque la casa juega también con una luz muy suave, que eso me gustó mucho. Aquí que está haciendo tanto calor, el sol de Querétaro es intenso, ¿verdad? Desértico. Entonces la casa es un refugio de sombra. Te recibe esta escalera de placa. ¿Cómo trabaja estructuralmente la escalera? Pues también ahogamos en la contratrave y en la trave ahogamos unas placas para recibir las alfardas, son de placa de 3 octavos. Y tenemos los escalones también están hechas con placa de 1/4. Se hicieron unos cajones completos y se soldaron a las alfardas. Y ya encima pusimos los escalones de mármol. Es un mármol que se llama beige maya. Quisimos salir del travertino tradicional, se lo propusimos al cliente y le encantó. Y son 30 largos libres, ¿verdad? Exactamente. Ya. Sí, se ve muy bien. Y brillado. Pulido. Ujú. Excelente. Vamos a cerrar aquí un poquito. Ok, la carpintería de las puertas, ¿de qué madera es? Es chapa de encino. Chapa, sí, se ve muy natural. Sí. ¿Podemos pasar? Adelante. Es medio baño. El medio baño. Sí, en el distribuidor queda muy bien articulado. El mismo mármol, ¿verdad? Sí, en toda la casa, en todo el interior es el mismo mármol, en baños, en muro, en todo el muro. ¿Qué dimensiones tiene este baño? Me parece que es 1.10 1.10. por 30, 2.40, algo así. Queda perfecto. A mí este tipo de baños me gusta mucho. El 1.10 te hace un lavamanos generoso Así es, y abres la puerta y queda oculto el sanitario. completamente. Eso está muy bien. Ok. Y sin barandal, el cliente te dejó. Me preguntó si le iba a poner barandal, le dije que yo no quería ponérselo porque quería que se sintiera más libre el espacio. Habló sobre la seguridad, le digo, pues realmente no, él no tiene niños chicos, el menor tiene 20 años, entonces digo, no creo que haya Es un bebé. algún problema de que anden corriendo y se vayan a caer, no, realmente, y nos gustó ya cuando lo vio, luego mira, espérate a que lo veas, cómo lo sientes y vemos más adelante. A mí en lo personal desde un principio dije, no va a haber barandal, quiero que se vea completamente libre esto. Limpio. Y esta piedra, platícanos, se ve muy bien. Galarza blanca. Claro. Galarza blanca, formato 40-60. También esa es una piedra que nos gusta manejar mucho en nuestro despacho. También lo vio el cliente en uno de nuestros proyectos y me dijo, quiero esa piedra. Pues vamos con esa. Combina muy bien. Sí, Me decías que la base de su oficina está en Puebla, ¿verdad? así es. Nosotros radicamos en Puebla, pero pues andamos trabajando por todos lados donde nos Construyen. llamen. Sí, ajá, hacemos todo desde el proyecto hasta la obra. Perfecto. Entonces mueven a los albañiles de ciudad. Normalmente tratamos Esto de está bueno. contratar gente local en Ok. cuanto a lo que es albañilería, pero ya cuando son acabados ya llevamos a nuestra gente, ¿sí? También, por ejemplo, instalaciones, también trabajamos con nuestra gente de planta, Ujú. porque sí es un tema complicado, o sea, para nosotros lo más importante es el funcionamiento de la casa, ¿no? Que todo lo que es instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica y demás,
que está al 100%. Ahí contratamos locales en el aspecto, por ejemplo, de los proveedores de aire acondicionado, porque el mantenimiento, cualquier cosa, pues sí es más difícil que nos traslademos de Puebla, por ejemplo, aquí a Querétaro, porque está fallando un equipo, entonces ya de una vez se hace un contrato con alguien local. Pero el sacado sí, es nuestra gente de Puebla con la que trabajamos. Excelente. Se ve muy bien el acabado. ¿Qué tenemos? ¿Yesos, plafón? No, bueno, no el es plafón yeso. es de tabla roca. Ajá. Los muros, no siempre hemos tenido como que el conflicto con el yeso de que sean frágiles. Entonces, esta es una mezcla de cerofino con cal y un poco de cemento. Serofino, a ver, platícanos de eso, no lo conocía. Pues, de hecho, es como se trabajaba hace mucho tiempo. A mí alguna vez con un primo que le ayudé a hacer un proyecto, su albañil, llegué y le digo, ¿está cal? ¿Y esto qué es? O sea, es cal. Yo, ¿cómo aplanas con cal? Y ya me enseñó, pues es cal con cerofino, es un bulto de cal, un bulto de cerofino y 10 kilos de cemento. Puede ser cemento blanco, cemento gris. Y ya es con lo que se trabaja. El cerofino es un molido de mármol, Ok. ¿sí? O sea, es polvo de mármol, por así decirlo. Pues es el que le da toda la rigidez. Todo el cuerpo, es en Ajá. lugar de la arena, es el cerofino. Ok. Ujú. Y se ve muy perfecto. Sí. No es como el floteado de mortero que siempre tiene Ajá, el grano. exactamente. Es lo que no queríamos. Queríamos muros completamente lisos con lo que da el yeso, pero no. Usamos esta y nos ha funcionado. Les gusta a los clientes porque no es el yeso que si se llega a golpear o se llega a rayar con alguna silla o con algo por el estilo, pues ahí está. Claro, este es completamente sólido, Así es. resistente. Muy bien, muy bien. Fíjense, la cocina me encantó. Otra vez el juego del encino, ¿verdad? Así es. Se ve muy elegante. Encino con granito San Gabriel. Sí, se ve elegante. Esta ventana que ve a la calle, que le da iluminación, ventilación natural. Y el espacio social, pues bastante generoso. Entonces, ¿cuánto mide este espacio? O sea, porque empezaba el terreno y se va cerrando, ¿verdad? Ajá, lo vamos cerrando como el terreno viene en diagonal y por la restricción fuimos haciendo un zigzagueo, no quisimos meter muros diagonales, sino fuimos cortando conforme nos iba dando la restricción. A ejes tiene 8.30, me parece, por 4. Ya libres nos quedaron, o sea, restando lo de la piedra y demás, nos quedaron como 7.85. Ok, pero muy bien para sala-comedor, No, ¿verdad? perfecto. Perfecto. La cocina queda atrás, aprovechando también gran parte del terreno. Sí, la barra mide 2.80 por 1.20. Nada más dejamos el espacio de circulación allá. Aquí el espacio es suficiente para que se puedan abrir las puertas del refri sin necesidad de chocar y algo por el estilo. Y el refrigerador justo al espacio. Así es. Lo dejamos porque aparte necesitábamos una carga estructural. Entonces hicimos el hueco del refri y parte nos ayuda estructuralmente. Aquí traemos una columna de este lado y otra acá, con una trave, una famosa trave tortuga, y traemos otra trave aquí que nos lleva hasta el volado, hasta afuera. Eres la primera persona que menciona la trave tortuga en mucho tiempo. Me la mencionaba el ingeniero Román con el que empecé a trabajar. Pues las traves acostadas, ¿verdad? Exactamente. El ingeniero con el que trabajamos ya nos conoce, sabe que no nos gusta tener traves visibles. Él fue el que nos dijo, pues somos traves tortugas. Entonces siempre en los proyectos ya sabe que no queremos ver nada que se nos atraviese en los plafones para que podamos, que sea más amplio el espacio. Exacto, más limpio. Y este detalle Del Onix. del Onix está bueno. Sí, mira, todo el mármol, lo que es el mármol, la galarza, toda la cantera que tenemos en exterior, el Onix, inclusive esta mesa, todo se compró en Puebla. ¿Todo se compró qué? En Puebla. En Puebla. Sí. Es que Puebla están las canteras, ¿verdad? En Tecali. Ya. Entonces ahí todo. Fuimos, allá se escogió el piso, se escogió el Onix, se escogió. Esta le encantó, como ahí mismo en Tecali hay muchas tiendas de muebles. Ajá. Dice, quiero un comedor así. Pues ok, vamos a ver. Entonces con el mismo proveedor nos mostró los que tenía y pues, él mismo nos lo fabricó y nos lo mandó. También lo de la cocina también viene de allá. Todo el granito de la cocina también es de Puebla. Sí. O sea, tienen de distintos
Materiales. Hay de todo, de todo, de todo. Es que hay mucha cantera por allá, muchas minas, todo, y de ahí sacan muchas cosas. El Onix viene de ahí, o sea, de las mismas canteras de por ahí. Y de primer calidad, ¿verdad? Sí. Se ve muy bien el Sí, material. esta es una cuarcita Patagonia. ¿Y ya tienen sus nombres específicos o van cambiando dependiendo la cantera, la mina? Yo creo, esta sí la he visto acá también, que le dicen Patagonia. El Huichapan gris es el que de repente le cambian el nombre a blanco, o blanco limón o cosas por el estilo, pero Ok, sí llegan a variar un poco los tonos, pero es casi lo mismo, casi la misma piedra. Entonces por ahí vamos. genial. Y De esto, ancho este espacio, perdón, ¿cuánto tiene? aquí tenemos, bueno, a ejes estaban 420, algo así, ya quedó como de 4, a ver, 1, 2, 3, 4. 4 libres. Puede Sí, ser, ¿eh? 4 libres. Pero está muy bien. ¿Me ibas a comentar algo de acá? ¿Del Onix? Originalmente lo íbamos a poner ahí, pero después contrataron a una interiorista y dijo, no, lo quiero ya. Y yo así como que, ¿por qué? Dame argumentos. Sí, y se la planteó al cliente, dijo, es que mira, ahí lo vas a ver desde afuera, que no sé qué. Dice, pues va, sí me gustó. Y sí, pues quedó un buen detalle ahí. Es un buen detalle. Sí. De acuerdo. No, no, se ve muy bien. El trabajo que haces como de este basamento, ¿verdad? Ujú. Que lo forras todo de mármol, Ujú. se ve muy bien, ¿no? Cómo le das un poquito de espacio ahí para, pues para esa escultura también. Exactamente. También, pues esta también se compró allá en Puebla. ¿Ah, sí? La vio el cliente y me dice, la quiero, ¿dónde la vamos a poner? No, no te preocupes, tenemos un espacio para ella. Es una pantera, ¿verdad? Así es, de mármol negro Monterrey. Buenísimo. Plantas naturales, Sí, sombra. Y entonces tenemos fachada norte, me comentabas, ¿verdad? sí, la fachada principal es norte. Lo que esto es el sur, por eso la terraza. Exacto. Ujú. Y es una terraza generosa también, ¿verdad? Sí, ¿3 metros? ¿Cuánto 3 tiene? metros de ancho Ajá. pues tenemos casi 10. Pues, en total, el volado es de 8 metros. O sea, el volado realmente, este volado, el que es el más largo, es de 8 metros por 3. Aquí tenemos otro pequeño voladillo, pero este es el más importante. Aquí pasa otra trave. Aquí sí, esto sí es una trave, este cerramiento, Ok. para poder cargar todo ese volado y viene tirantado desde la trave que viene acá. Y las cortinas eléctricas están buenas también. Sí, son ¿Cuál? Hunter Douglas. Hunter Douglas. Saludos a los amigos de Hunter Douglas. Fíjense. Sí. Hacemos una prueba. Esas también cuando las vio el cliente dijo, las quiero. ¿Se puede? Sí, se puede. Aquí se puede ir jugando con ellas. Ah, buenísimo. Sí. Podemos, o sea, se puede subir una, dos, las 4. Esta tiene otra función que a lo mejor, por ejemplo, si vienen a darle mantenimiento y no quieres que te vean, pero quieres seguir teniendo entrada de luz, Ujú. podemos bajar la parte de arriba. ¿En serio? Sí. A ver, vamos a bajar todo. Ahí viene. Claro, es que todos son por los hilos centrales. Ujú. Y podemos tener, sí, Está, privacidad con Ujú. entrada de luz natural. Está muy bien. Está genial. Y se bajan hasta la altura que pueden llegar hasta el piso completamente. Y bueno, ahí ya no se le vería el caso. Pero sí. Y el material es como un papel Es o como una tela. tela. Aquí tenemos un poco de problema con el aire. El aire nos está jalando la cortina. El perfil de aluminio es Eurovent. Es la línea 80, Eurovent. Sí, ¿verdad? Sí.
Línea 80, se ve muy bien. Porque de repente hay unos perfiles Euroven muy toscos, ¿verdad? Sí, Esta no se ve tan tosca, esta se ve no, o sea, con está cuerpo. gruesa, pero es delgado. O sea, a mí Ujú. me encanta este. También es parte de lo que platicamos con el cliente. A ver, le mostramos, como ya le habíamos hecho algunas remodelaciones, le dijimos, mira, aquí conviene hacer algo, meterle un poquito mejor. Es otro nivel no es una remodelación, es una casa nueva. Entonces yo creo que para un cancel de este tamaño necesitaríamos meter algo padre y pues ya unificar toda la cancelería de toda la casa. Y pues Ujú. sí, le agradó, lo vio y dice, pues adelante. La terraza con la alberca. Y el muro, porque ese muro de piedra, ¿cómo le llamas? Piedra. Pues para mí es piedra brasa. Ajá. Pero ahorita Y la piedra de la fachada tenía otro nombre, ¿no? Le esa es dijiste la arqueológica. Es la arqueológica. arqueológica, creo que ustedes le dicen oreja de elefante. Oreja de elefante, ajá. Ajá. Esta ya es barda del fraccionamiento. Esta no la hicimos nosotros. Claro. Esta barda del fraccionamiento fue parte de la elección del terreno que íbamos a contar con esta barda. Le dimos una lavada, una buena carcheada y la sellamos para que tuviera buena vista. Se ve muy bien. Sí, Muy limpia, ¿verdad? Y alta. ¿Qué me dirá? sí. Como 5 metros. Cuatro y cacho, casi que cinco. Ujú. Ah, está buenísimo. Sí, Sí, la orientación del terreno, ustedes le ayudaron al cliente, me imagino, a sí, escogerlo, ¿verdad? exactamente. Claro. Venimos con él y le dijimos, le dieron las opciones de los terrenos que estaban libres y me pregunta, ¿cómo ves? Le digo, para mí, que vea hacia allá, ese es el norte. Ese es lo ideal y que agarre uno que tenga esta barda para que sea parte de tu fachada. Porque hay muchas personas que no le ponen interés a la fachada posterior. Aquí sí nos quisimos trabajar con ellos. Estuvimos trabajando de la mano en el proyecto para que quedara a su gusto, para poderles dar un buen proyecto. Y lo que ellos querían era tener algo, querían mucho ventanal y demás, y lo querían en la fachada y yo les decía, pues está padre, se va a ver padre, pero siempre vas a tener cortinas, no vas a disfrutar de la vista que tú ves ahorita, porque no hay casas enfrente, pero pues cuando se pongan los vecinos vas a bajar tus cortinas. Luego te propongo que tengas una buena fachada hacia atrás, que tengas espacios abiertos donde realmente tú disfrutes. Ajá. Y pues, le pusimos un poco de esmero más a la fachada posterior. Pero la recámara principal está Está adelante. al frente. Ok. Ujú. Sí. Estas son dos recámaras secundarias de Ajá. dos de los hijos que comparten un balcón. Y ese volumen es un baño de una de las recámaras. Interesante. Ujú. Me gusta que la terraza la logras hacer de losa, ¿verdad? Así es. Con la pieza de arriba volando sin que sea un elemento añadido. No, exactamente. O sea, todo está desde un principio contemplado así. Excelente. Y el área del asador, ya vi que tiene un escape, ¿verdad? No, no es un escape, realmente es O es una tira de LED. Ajá, es un falso plafón para tener una iluminación. O sea, sí tenemos ahí iluminación indirecta con LED y para alumbrar la Ah, piedra, ok. que es la misma que te comentaba, la arqueológica, en las que aquí vienen 10 por largos libres, y la tenemos ahí abajo de ese asoleadero en 5 largos libres, y arriba en 10 con largos libres. Ese realmente se hizo porque ahí es el cuarto de máquinas de la alberca. Claro. ¿Qué dimensiones tiene? La alberca tiene 6 por 280. 6 por La 280. alineamos al cancel, que son 6 metros también de cancel. Se ve de muy buen tamaño, ¿eh? Sí, 280. Pensaría que era todavía un poco más. sí, o sea, pero son 280. Ya no nos dejaron hacerla más ancha por las restricciones que traíamos con la barda. Y originalmente en el proyecto sí la traíamos. Y cuando ingresamos al proyecto nos pidieron carta responsiva, un perito especial y también un permiso de la CNA. Y el cliente dijo, no quiero ver nada con eso, quítala. Y pues la quitamos. Pero ya cuando estábamos en obra gris, ya que estamos repillando, dice, ¿cabe o no cabe? Luego, sí cabe. ¿Qué tan grande queda? Luego, pues ya trazamos en ese momento, ahí está. ¿Cómo la ves? Luego, pues está bien. Luego no va a ser una alberca para competir olímpicamente, ¿verdad? Pero está muy Es bien. de entretenimiento, es de Ajá. esparcimiento, luego está súper bien. Entonces, pues ya,
Volvimos. Yo creo que no se arrepiente, ¿verdad? No, para nada. Ya que llegó con uno de sus hijos, su hijo luego, pum, para adentro. O sea, ese está No, perfecto. claro. ¿Y el cuarto de máquinas qué dimensión tiene? Tenemos 1.35 de ancho, o sea, libres, Ajá. porque son lo que nos pidieron los alberqueros, 1.35 por 1.35 de alto también. Y ya el largo, pues lo tiene lo de la alberca, que son, aquí sí nos fuimos hasta allá, que son un poco como 3 metros por dentro. Ok. Sí, no queríamos que quedara tan alto para no hacer más escalones, todo quedó semi-enterrada. Y ya planeando el solar y metiéndole el acabado de la cantera para que tuviera una vista agradable. Excelente. Ujú. No, quedó muy bien. ¿Y qué acabado tiene la piscina? El adentro es veneciano, pero es de 5x5 en color miel. El cliente quiso Ah, salir del tradicional azul y del de centímetro. ujú. Entonces se le dio esta y que se ve muy padre. De repente se ve tonos dorados con el sol. Como estanque, ¿verdad? Como Ujú. Como un estanque exactamente. 5x5. Ok. Ey, Sí, no se ve tan común. ajá. Y esta cantera pues es blanco limón, según. O sea, nosotros andamos buscando la Huichapan, que era la misma que tenemos en fachada, pero que no, que solo tenía blanco limón. Y pues sí, es un poquito más clarita, pero combina con todo lo que traemos. Sí, con esos tonos cafés, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestra paleta de colores es la cantera, la, Ah, la, la ya. arqueológica. Ajá. Los grises, los beige, todos. Ah, y este asador se ve que funciona bien. Sí, ya se probó. Ya se probó. Excelente. Sí, Ah, pues esta terraza, 3 metros me decías, ¿verdad? sí, De 3 ancho. metros. No, es que es lo perfecto, ¿verdad? Justo para que quepa esto, ¿no? Par de Exactamente. mesas, sillón. O sea, está muy bien. Ya si quieres una mesa como de 12 personas, necesitas un poquito más. Sí, unos 4 metros, 1 metro más, yo creo, Ujú. para poder tener un espacio más amplio para circular más que nada, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que es más que suficiente. Y Sí. de este lado, a ver, platícanos un poquito de los Esta es parte de servicios. la restricción que te Ujú. venía diciendo, es 1,5 metros que tenemos de restricción y por eso la fachada se viene seccionando Ah, claro. para que nos dé el 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5 metros. Claro. Aquí esto no te lo cuentan. No Ajá, cuenta, porque cuenta losa. no es exactamente, Ajá, no es losa. Aquí perfecto. podíamos tener el piso hasta allá y no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Y Sí, qué tenemos de este lado? ¿Hay algún servicio? sí, aquí tenemos. Permite, que está cerrado. Ahorita abro. Ok. Ese es el pasillo de servicio que tenemos una bodega. No hay baño de alberca. No, Ok. porque como ya la habíamos quitado, Ah, ya. y por este lado pues es el pasillo de servicio. De ese lado tenemos una bodega precisamente para guardar todo lo que es lo de la alberca. Que pudo haber sido el baño de la alberca. Exactamente. ¿Verdad? Pero entre sí, ¿no? Todo eso, pues, ya se nos fueron las instalaciones. Y, pues, no se contempló. Aparte, no es. Ni se usa tanto, ¿verdad? No se usa tanto, no es de tener invitados ni de hacer fiestas. La familia son muy tranquilos. Son muy reservados. Y sí, solamente como que con la familia. Entonces, de este lado accesamos a lo que es el cuarto de lavado de servicio. Ah, bastante generoso. Sí. Sí, es que le quitaste un buen cacho, ¿verdad? Al Ujú, frente del terreno para ujú, los servicios. exactamente. Lavadora, secadora. Aquí originalmente íbamos a poner, o sea, es una torre, Ok. pero les quedaba muy alta la operación, entonces dijeron, no, bájalo. Porque aquí íbamos a poner un mueble de estante, Ujú. pero pues ya tuvimos que bajar la secadora para que funcionara. Traemos 2 bombas, traemos 2 cisternas, por normas nos piden 2 cisternas, una para agua tratada y el agua potable. Este trabaja el agua potable, que es para toda la casa, y este es el agua tratada, que es la segunda cisterna, y lo usamos exclusivamente para riego. Ah, buenísimo. Ujú. Entonces, ¿qué agua es la que se trata? ¿Las aguas grises? Mm, ya hay, el fraccionamiento cuenta con 2 tomas. De hecho, tenemos 2 tomas domiciliarias. Una es de agua tratadas, que supuestamente es por parte de Ah, la Comisión de Agua de Querétaro. Y aparte, tenemos conectadas nuestras bajantes pluviales, las tenemos conectadas a esa cisterna también. ok. Y ya un rebosadero para que se vayan al drenaje en caso de que De que haya se un llene. exceso. Ok. Ujú. ¿Y cómo es la planta de tratamiento de esas aguas Ahí sí desconozco porque ese es del municipio. del municipio? Ajá. Pero aquí, ¿qué es lo que hace la función?
Porque tú ya cuando llega el agua tratada, también la limpias. No, ya está limpia. El agua tratada ya viene limpia. Es exclusivamente para Ah, riego. ok, ok. Y Sí, entonces te obligan a usarla en riego. Ya sí, entendí, ya entendí. sí, Ok. sí, sí. Ah, está muy bien. Ujú. Muy, muy bien. Entonces tú tienes una cisterna. ¿De qué capacidad para eso? La de agua potable la tengo de 10,000 y la de agua tratada de 5,000. 10,000. O sea, tú ya te adelantaste, previste que se está yendo el agua, ¿verdad? Sí. O sea, antes 10,000 te hubieran dicho estás loco, ¿verdad? Pues que normalmente, bueno, desde que empezamos a trabajar o desde que empecé a trabajar, todas las cisternas las he hecho como de promedio 8,000 litros, 2 por 2 Ah, o por sea, siempre los 2. hiciste grandes. Sí. Ah, ok. O sea, en Puebla no hay, por ejemplo, pues que de ahí venimos y es donde empezamos a trabajar, no hay tanto problema con el agua. O sea, hay suministro de 2 a 3 veces por semana. O sea, realmente ahí están acostumbrados a tener cisterna. Quien no tiene cisterna es porque cree que con el tinaco le va a aguantar 3, 4 días. Ok. ¿Sí? Ok, ok. Pero pues siempre hemos hecho cisternas, o sea, la más chica que hice fue como de 5,000 litros porque no me dejaron hacer la más grande en un fraccionamiento. Me decían, no, no puedes superar los 5,000. Y por eso, pero Tú estás acostumbrado a hacer cisternas gigantes. de 8,000 litros promedio, o sea, siempre hago 2, 2, 2. Ok. Vámonos. Tú las fabricas. Normalmente las hacemos, sí, o sea, de mampostería, o sea, Ujú. block, ladrillo, lo que quieras, y repillada, pulido y vámonos. Ok. Aquí se metieron, Prefabricadas. prefabricadas las de Rotoplas. Saludos a Rotoplas. Garantía. Así es. Y a ver, platícanos de este sistema. Es el de regulación variable, ¿verdad? Exactamente, este es ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombrecito, pero es EasyBox. Ok. Este es el EasyBox y este nada más es un cerebro que controla una bomba sumergible, pero esta es la misma bomba. Esta es la misma bomba, este mismo te da la presión. O sea, realmente de aquí ya nada más se mete a la tubería con su pichancha y es todo. Aquí sí traemos una bomba sumergible y este es el cerebro que nada más cuando se necesita presión prende la bomba y la apaga. O sea, es la bomba directa a la tubería. Y realmente como es de riego y no es como que van a estar todo el día regando, pues no necesita más. Excelente. Muy práctico y también económico en cuanto a uso o sea, en cuestión de energía también son económicos esos cerebros. Muchos, o sea, son controles de presión realmente estos. Ok, ok. No, está Ujú. genial. ¿Y es más económico que el sistema tradicional o es un poquito más caro que el de, bueno, que el El presurizador y que el hidroneumático, hidroneumático? pues es mucho más barato. Es más barato. Sí, ¿En serio? este cuesta como 800 pesos. Ah, bueno, pero el que está trabajando es este, ¿no? Para toda la casa, sí. Ajá. Pues tuve suerte. Su precio normal anda entre 22, 23,000 No, sí pesos es más alto. Ajá. y lo conseguí como en 16, 14,000. No recuerdo exactamente. Dinos dónde para tener suerte. Lo que pasa es que yo creo que lo compré en Puebla. Lo tenían rezagado, como que lo tenían desde hace mucho tiempo. Ok. Y llegué y pregunté, oye, el Box, ¿lo tienes? Sí, sí. Y sacaron una caja así toda, o sea, arrugada de que estaba ahí guardada. Y yo hacia el principio con miedo, ¿no? O sea, me están dando un equipo usado, no sé qué. Y ya cuando lo sacan, no, pues estaban nuevecitos. O sea, realmente de que estaba guardado, no sé cuánto tiempo lo tenían. Y yo creo que era el precio de cuando lo tenían. Y por eso me lo dije, vámonos, échamelo. No, no, sí, dame dos. O sea, sí. Sí, No, estuvo muy bien, sí, sí, ¿eh? sí, la verdad es que Pero ya sí. también voy sabiendo que en Puebla están bien los precios. Sí, la verdad es que sí. Casi con muchas cosas las compré allá. Aquí Querétaro es caro. Por ejemplo, o sea, tan solo el mármol está casi al doble. Ok. Sí. O sea, yo con todo y el flete nos ahorramos muchísimo dinero. O sea, a comparación, porque por ejemplo, el beige maya, lo compramos en 340 a 360 metros cuadrados. Aquí estaba en 580, 600 pesos. Sí, sí, sí. Tan solo la laja, que es la más barata, yo la compré en 180 el metro cuadrado y aquí la tienen en 280. Sí, claro. O sea, llegamos con nuestro proveedor, o sea, es el proveedor que tenemos allá. A ver, Y dinos cómo se llama, por favor. este son Paredes y tenemos años trabajando, o sea, la conocimos a esta persona porque en nuestras primeras chambas necesitábamos hacer una cocina de granito y nos fuimos a meter a Tecali o sea, no fuimos a donde hacen las cocinas, fuimos hasta Tecali a buscar a los graniteros, a los marmoleros, para que nos saliera más económico. Y desde entonces venimos trabajando con ellos. Pero sí, pues les pedimos, o sea, cuando llegué le dije, a ver, voy a querer 360 metros de mármol, voy a querer tanto de laja y así, ¿no? Pum, pum, pum. Va, dame precio. No, pues, sí. ¿Y cuándo me sale el flete?
creo que de flete fueron como 30,000 pesos porque fueron 2 viajes. Ok. Pero esos 30,000 pesos de flete, o sea, realmente, inclusive con un proveedor o con otro proveedor de Puebla que tenemos, con todo y el flete quedaba más económico que el otro proveedor de Puebla. O sea, allá aquí se nos subía el costo fácil un 50-60% más. O sea, ya contando el flete. Ah, está genial. Sí. Entonces, Stone Paredes, ¿eh? Ey. Buenísimo. Va para En Obra, jóvenes. Búsquenlos en Obra, lo vamos a registrar.